Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Qué lindo este Evangelio que nos anima, que nos fortalece, sobre todo en este camino de nuestra vida cristiana. Queridos amigos, hoy queremos continuar reflexionando sobre estas últimas partecitas del Evangelio. Ya estamos en el capítulo 23. Recordamos que San Lucas tiene 24 capítulos, es decir, que casi ya estamos al final. Y aquí nos encontramos en esta sección en que Pilato, Jesús está ante Pilato y Pilato lo interroga. Y aquí sabemos que 3 veces Pilato, decíamos, que intentaba soltarle a Jesús. 3 veces también insisten los judíos y finalmente Pilato consiente. Se cumple así la voluntad de los que gritan. Vamos a mirar un poco en el capítulo 23, del 17 en adelante. Nos dice así: pero la multitud comenzó a gritar: ¡que muera ese hombre! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Por 3ª vez les dijo: ¡qué mal ha hecho este hombre! No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos reclamando que fuera crucificado. Y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, el que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, como Lucas hace una síntesis maravillosa en estos versículos del capítulo 23, del 17 al 24. Realmente no ha habido más juicio que el del Sanedrín. Entonces, el Sanedrín es el único que hace entonces el juicio. Porque Pilato, a pesar de haber interrogado, no llega entonces a un juicio donde ellos puedan tomar una determinación. Aquí simplemente Pilato decide, arbitrariamente también decide, por la presión que está recibiendo de parte de los judíos. La acusación contra Jesús ha sido solo la de haberse presentado como el Hijo del Hombre que asciende a la derecha de Dios Padre y que preside nuestra historia. Herodes se ha limitado a despreciar a ese profeta. Entonces Herodes no le dijo ni una palabra, dice Jesús, entonces lo desprecia, lo devuelve de nuevo. Pilato deja que las cosas marchen
tampoco él toma cartas en el asunto. Herodes entonces de esta manera solamente se limita a despreciar a ese profeta, es decir, a Jesús. Es indiferente con él, absolutamente Jesús no le responde a las preguntas. Pilato deja que las cosas también corran, de por sí marchen. Final de un proceso absolutamente injusto, por lo tanto. Israel ha podido elegir dos soluciones, Jesús o Barrabás. Pero Jesús, que es símbolo de auténtico poder de Dios, camina hacia la muerte. Jesús entonces camina hacia la muerte. Le han querido acusar de guerrillero, agitador, político, que inflama al pueblo contra Roma. Eso es lo que ellos están queriendo, ¿verdad? Presentar. Pero ciertamente que no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una mentira. Lo están difamando porque Jesús en ningún momento está haciendo ninguna agitación. Entonces tienen, sin embargo, dos soluciones. Tienen que elegir o Jesús o Barrabás. Y Jesús, símbolo del auténtico poder de Dios. Y este es el símbolo de un Jesús que camina hacia la muerte, es decir, una entrega total, entrega por la humanidad, generosidad de Dios hacia la humanidad. La inmensa ironía del destino les obliga a recibir a Barrabás, el verdadero zelota que conspira y lucha contra el César. Entonces, esta es la ironía y es interesante también reflexionarlo desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces, en cuanto que ellos están condenando a todo aquel que se opone al poder del César, a todo aquel que es sedicioso y que está soliviantando al pueblo, sin embargo, ellos al final hacen una opción justamente por esa persona, es decir, por Barrabás. Y a alguien que simplemente está anunciando el reino de Dios, totalmente diverso de las expectativas de ellos, entonces, sin embargo, a él lo condenan. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la víspera de la invasión a Ucrania, el Papa había confesado en la audiencia general de los miércoles su preocupación por la situación y pedía arrancar la Cuaresma con un gesto por Ucrania. Invito a tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. A comienzos de marzo, Francisco envió a 2 cardenales a Ucrania como expresión de la solidaridad de la Iglesia con las víctimas de la invasión. Uno de los cardenales en ir fue Michael Cerny. Comprendieron que el Papa estaba con ellos, que se preocupaba mucho por ellos y que estaba haciendo todo lo posible para ayudar en esta terrible situación. Francisco visitó al embajador ruso ante el Vaticano para pedir paz, aunque ese no fue el único encuentro o conversación que tuvo con los representantes o líderes implicados en la guerra. Ho pensato il primo giorno della guerra che dovevo andarci all'ambasciata per parlare con l'ambasciatore, che è il rappresentante del popolo, e fare le domande e dire le mie impressioni sul caso. También habló al menos en 2 ocasiones por teléfono con el presidente de Ucrania y hasta se barajó la posibilidad de viajar hasta Kiev. En una entrevista con el periódico italiano Il Corriere della Sera, el Papa señaló que había pedido hablar con Putin, aunque sin respuesta. Aunque no citó a Rusia en sus intervenciones públicas, sí que usó duras palabras para definir la invasión a Ucrania. Non dimentichiamo, è una crudeltà disumana e sacrilega. De hecho, el New York Times todavía hablaba de la neutralidad del Vaticano porque, aunque denunciara la invasión, evitaba nombrar a Rusia como agresor, quizás en un intento de salvaguardar las relaciones con la Iglesia Ortodoxa rusa, confiando en poder ejercer de mediador entre las partes. El patriarca Kirill no había tardado en justificar la invasión como una respuesta a la amenaza occidental. Durante la Semana Santa, el Papa pidió una tregua pascual para la guerra. También saludó a esposas de militares ucranianos. El que es ya considerado como uno de los episodios más oscuros del viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial fue el tema con el que el obispo de Roma quiso cerrar el mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen, rezando el rosario a los pies de María Reina de la Paz, mientras los santuarios marianos de todo el mundo seguían la iniciativa conectados a través de Internet.
riconcilia i cuori pieni di violenza e di vendetta. Su tutta la terra regni duratura la tua pace. Amén. La ciudad eterna esconde historias increíbles en cada rincón, como la iglesia de Santa María in Monticelli, donde descansan los restos mortales del santo francés César de Bus, que vivió en el siglo XVI y murió en 1607 en Aviñón. Fundador de la Congregación de Sacerdotes Seculares de la Doctrina Cristiana, más conocidos como doctrinarios, su obra fue arrasada por la Revolución Francesa, pero ya había llegado a Italia y Brasil. Canonizado el pasado 15 de mayo, César de Bus es considerado el patrono de los catequistas modernos. Hacer la doctrina cristiana era algo que implicaba no solo la mente, sino también el corazón, las manos, toda la persona. Esto es lo que dice el Papa hoy. El catequista debe ser una persona que sale al encuentro de los demás con la mente, con el corazón y con las manos para experimentar la Iglesia. Aquí esto, en una época como la de hace 400 años, era también algo nuevo. El milagro que permitió la canonización fue la gracia concedida a una joven de 25 años, hospitalizada en Salerno por una hemorragia cerebral, a la que se sumó una meningitis fulminante. En Salerno tenemos una comunidad donde hay una parroquia y también tenemos nuestras propias ediciones doctrinales para la catequesis. Inmediatamente se creó realmente una cadena de oración, tanto en el hospital junto con los familiares como en la iglesia, todas las noches. Rezaban precisamente pidiendo la curación por intercesión del Beato César. Y bueno, de un momento a otro, podemos decir de la noche a la mañana, toda la situación se resolvió, de manera que la chica se despertó, enseguida pidió fumar porque era una persona a la que le gustaba mucho fumar y así la situación se recuperó, sobre todo desde el punto de vista de la meningitis, es decir, no dejó ningún trapo serio como los médicos pensaban que podía haber dejado dada su situación clínica. Adyacente a la iglesia de Santa María di Monticelli, la congregación ha habilitado una exposición de libre acceso en la que se pueden admirar objetos personales y retratos del santo. En los últimos 3 años, el Papa Francisco ha aprovechado la fiesta de Pentecostés para hacer un llamado a la unidad entre los propios cristianos. Sempre c'è la tentazione di costruire nidi, di raccogliersi attorno al proprio gruppo, alle proprie preferenze, il simili col simili, allergici a ogni contaminazione. E dal nido alla setta il passo è breve, anche dentro della Chiesa. Al año siguiente, en medio de la crisis sanitaria, insistió en este punto. Pidió pasar por encima de las propias opiniones personales para ayudar al prójimo. Il mondo vede conservatori e progressisti. Lo spirito vede figli di Dio. Lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti. Lo sguardo spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. En 2021 recordó los 3 grandes consejos que da el Espíritu Santo: vivir el presente y construir unidad y confiar en la ayuda de Dios antes que en las propias fuerzas. Se avete buio nella tua solitudine, se porti dentro un macigno che soffoca la speranza, se hai nel cuore una ferita che brucia, se non trovi la via di uscita, apriti allo Spirito. Si la rodilla se lo permite, Francisco presidirá la misa de Pentecostés este domingo. Será la primera vez tras 2 años de pandemia que muchos peregrinos podrán vivir esta fiesta cerca del Papa. En 2020 y 2021 tan solo pudieron participar un puñado de colaboradores y personal de la curia. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento a través de YouTube
visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandeyarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, mi
Jesús. Ah, quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología de San Lucas. Estamos hablando sobre este capítulo 23, cómo Pilato y cómo el pueblo al final de cuentas lo entregan a Jesús para que sea crucificado. Nosotros decíamos que encontramos una gran ironía. ¿Por qué? Porque el pueblo le obliga a Pilato a decidir y a dejarle libre nada más y nada menos que a Barrabás, que era el verdadero sedicioso. A Jesús lo estaban condenando por sedicioso y sabemos que Jesús no lo era. Y lo quieren dejar libre a Barrabás, que verdaderamente era el sedicioso. Dejan al justo en la cárcel, dejan que sea condenado y sin embargo aquel que era el verdadero sedicioso lo dejan en libertad. En ese sentido estábamos hablando de la ironía, esta ironía del destino que obliga a recibir a Barrabás, que era el verdadero zelota que conspira y lucha contra el César. En esta perspectiva se comprende el último camino que conduce hacia el Calvario. En el versículo 25 justamente se nos presenta de esta manera. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. El versículo 25 nos muestra y nos aclara directamente la libertad de un sedicioso, la libertad de aquel que estaba conspirando realmente contra el César. En cuanto a Jesús, que es inocente, que él no está conspirando en ningún momento contra el César, sin embargo, lo dejan encarcelado y más aún, lo llevan a la muerte, se deshacen de él. Aquí hay un solo juicio, que es el juicio del Sanedrín. Los otros simplemente, tanto Herodes como Pilato, se desentienden de la situación y lo entregan. Ahora, en esta perspectiva se comprende el último camino que conduce hacia el Calvario. Todavía hay mujeres en Jerusalén que lloran sobre Jesús y se consuelen. Jesús dice, no lloren por mí, háganlo más bien por ustedes y por sus hijos. Rechazando a ese Jesús, el pueblo se ha quedado absolutamente solo y en manos de bandidos, guerrilleros, de Barrabás y sus ensueños, de Roma y su realismo militar, político. Despreciar a Jesús significa convertirse en un simple momento del mundo, un momento de sus luchas y sus muertes, de sus odios y del tiempo que lo mata, lo destruye absolutamente todo. Qué bueno aquí entonces. Sin embargo, hay alguien todavía que sigue insistiendo y que sigue luchando y que sigue mirando y que son justamente las mujeres de Jerusalén que están llorando sobre Jesús. Vamos a mirar un poco en los versículos 28 en adelante. Cuando lo llevaban, dice, detuvieron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y lo cargaron con la cruz para que lo llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Esto es lo que nos presenta el Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas.
sobre la altura ahora del juicio en que se viene a decir el destino de Jesús. Puede darse todavía el cambio. Jesús no ha sido aún condenado, rechazado, como en el caso de Esteban. Su palabra asciende sobre todos los afanes de la tierra y dice: Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen. El Jesús que por la muerte sube al Padre es salvación que se ha ofrecido absolutamente a todos. Es salvación que se ha ofrecido absolutamente a todos. Ahora nuestra pregunta es la siguiente: ¿puede ofrecer la salvación uno que muere condenado de los hombres, impotente, abandonado y solo? Esta sí que es la pregunta interesante que tenemos que tener en consideración y tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Puede verdaderamente alguien que es condenado, alguien que está yendo hacia el patíbulo de la cruz, que está muriendo, será que puede entonces esta persona que es condenada, que está en una forma pero impotente, absolutamente abandonado y solo, ser el que va a salvar al pueblo? Esta es la pregunta crucial, atención, también para los cristianos, para esa primera comunidad. Mapio pea katuta la ñande pisinomio bo hasañande pe ipo lleva. Hai oigo nei po akaye. Hai oigo hoy no pepe ha kurusure o manota. Apea pico y cuan dañande, opea y como hasta dañande la hipo, añande pintimomita la ñanse hangua lleva peñandere coeva iwe. Esa es la pregunta, pero atención que es una pregunta existencial. Nosotros muchas veces lo podemos tomar de una manera muy superficial. Pero evidentemente que vamos mucho más adentro, vamos escarbando, vamos entendiendo qué es lo que verdaderamente nos está queriendo decir el autor sagrado. Dentro de esta comunidad tan hermosa, dentro de esta comunidad que está haciendo pasos y que está caminando, entonces comenzamos a escarbar para saber si este Jesús que ha muerto en la cruz y de esta manera está ofreciendo salvación, puede hacerlo así. Volvemos enseguida con mayor reflexión sobre Ñande Charañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Charañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Charañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Charañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Charañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Charañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Charañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas
llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este Evangelio de San Lucas tan interesante que se nos presenta ya casi al final de la presentación teológica del Evangelio. Es todo el camino de la condena, todo el camino que va a llevar al patíbulo, es decir, a la cruz. Peñan de Yara o Manobodaite, imagina, Peñan de Yara o Joma Leicurusure Gebe. Aquí al final nosotros decíamos que un tal Cireneo, ¿verdad? Del Cireneo, que le ayuda a llevar la cruz también a Jesús. Todos estos elementos tienen una simbología y una explicación teológica profunda. Me hago ñande ayuda y la ley cuando me hangua ñande putu me lleva pe ñande aputu muy ley cuando hangua e para las hice ñande hamba ella pa ñande pe ñande de cobe pe yaguera jana ñande yara ni engüe lleva. Vamos mirando y profundizando un poco más entonces estos capítulos que llevan a la condena, a la cruz y a la muerte de Jesús. Justamente decíamos que en Jerusalén hay aún mujeres que lloran sobre Jesús y se consuelan. Jesús les dice, no lloren por mí, háganlo más bien por ustedes y por sus hijos. Esto lo encontramos en los versículos 28 y 29, cuando dice, pero Jesús volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá, felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces esta expresión es muy interesante porque nos está diciendo y nos está recordando todo lo que significa entonces el consuelo que tiene que haber, pero para la comunidad. Ani pepe lleva pues ñande ya. Pela pe mañana peo y coagina, con ambas con hoy coagina. Da en síntesis, entre comillas, se contra. Me anda con mi abuelo le dice, bueno, por decirlo así, una manera de expresar. Porque esto verdaderamente es Jesús, ¿verdad? El que está viviendo. Lo importante es lo que les pasa a ustedes o lo que viene a ser consecuencia justamente de las malas acciones. Si nosotros viviésemos de esta manera, la condena, entre comillas, va a ser una condena para la comunidad. Yo paso, yo al final de cuentas resucitaré, ¿verdad? Jesús, pero ahora yo quiero saber, la ñande pecho yikoto, la ñande añatamo, la ñande yikoto lleva ña condenar la ñande la pisacuera, porque todo esto, ¿verdad? Se va aplicando a la vida de cada uno de nosotros. Despreciar a Jesús significa convertirse en un simple momento del mundo, un momento de sus luchas y sus muertes, de sus odios y del tiempo que lo mata. Lo destruye absolutamente todo. Aquí tenemos entonces un resumen maravilloso, ¿verdad? Cómo se nos presenta. Y ponáñate. Despreciar a Jesús significa convertirse en un simple momento del mundo. Despreciar a Jesús. Momento del mundo simplemente. Momento de sus luchas y de sus muertes. Momento de sus luchas y de su muerte. Porque PBB la ñanguaje, PBB hateku ñañe bueno ñande nasegua uai ñande añamañaña en duhaya va yan ebigo y coge se lleva yaye puria juereco. Pero sin embargo aquí tiene que haber algo más, porque si nosotros despreciamos esto,
justamente nosotros estamos haciendo un camino totalmente equivocado de vida cristiana. Y también lloren por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Ahí termina entonces esta partecita interesante hasta el versículo 32. Entonces nosotros volvemos a reflexionar y volvemos a entrar, pero aún allí, sobre la altura del juicio en que se viene a decidir nuestro destino, puede darse todavía el cambio. Jesús no ha condenado, rechazado a nadie, como en el caso de Esteban. Su palabra asciende sobre todos los afanes de la tierra y dice: Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen. Aquí encontramos el perdón. Aquí encontramos la misericordia de parte de Dios. El Jesús que por la muerte sube al Padre de salvación, que se ha ofrecido absolutamente a todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro y nos invita sobre todo también a hacer nuestro camino de fe. Hemos
concluido el tiempo de la Pascua y estamos ya en este tiempo ordinario. Hakoapeñan de Yahechakan, amba ella papeñan de Yarañan de Rajú, amba ella pañan de Ñamoí vaenaye, pacoñan de Yararenondepe, umimba Yaikuaba Ecue, a través de Jesús, que nos ha enseñado y sobre todo que ahora deja en nuestras manos la misión de evangelizar. Escuchamos hoy en este tiempo ordinario del primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 7 al 16. En aquellos días se secó el torrente del que bebía el profeta Elías, porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un jarro, un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja el manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Y así continúa. Y esta viuda justamente responde, le obedece, le hace caso aquí al profeta Elías. Y sabemos cómo concluye. Dice que esa harina nunca terminó y esas gotitas de aceite que tenía tampoco nunca se acabaron. Es la generosidad, es cuando nosotros respondemos a ese llamado de Dios, Dios que nos llama a través de nuestros hermanos, y en este caso nada más y nada menos que a través del profeta Elías, a ser generosos, a dar aquello que tenemos y aquello que hemos recibido de parte de Dios. Cuando compartimos, todo se multiplica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra.
cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso libro de la teología de San Lucas. Estamos viendo el momento de la condena, estamos mirando el momento en que lo están llevando a Jesús camino al Calvario. Capítulo 23 del 26 hasta el 32 prácticamente. Y ahora después de esto viene el momento de la crucifixión de Jesús. Cuando llegaron al lugar del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. La acusación entonces aquí que nosotros tenemos, ya decíamos, ya de por sí que era una acusación tremendamente injusta. Y ahora ya lo están llevando y ahora tenemos en estos versículos 33 en adelante ya la crucifixión del Señor. En un momento bien pensado y bien reflexionado, así como vemos históricamente, o por lo menos como se escribe el Evangelio, esto sería la famosa condena, pero de una manera express, una condena, un juicio express, así rapidito, lleva, a solucionar, a pola ya posea, express, a toda velocidad. Bueno, sobre la altura del juicio en que se viene a decidir nuestro destino, puede darse todavía el cambio. Jesús no ha condenado, rechazado a nadie, como en el caso de Esteban. Jesús, su palabra asciende sobre todos los afanes de la tierra y dice: Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen. El Jesús que por la muerte sube al Padre es salvación que se ha ofrecido absolutamente a todos. Es la universalidad de la muerte de Jesús entre los cuando yo esté en mi reino, y así sucede. Hay muchas expresiones, ¿verdad?, que nos habla de esta universalidad. Que Lucas es discípulo de Pablo y por lo tanto lo que está transmitiendo son elementos impresionantes de la teología de San Pablo. Ahora, ¿puede ofrecer la salvación uno que muere condenado de los hombres? Puede ofrecer, dice,
la salvación, puede ofrecer la salvación que se ha ofendido absolutamente de todos, ¿verdad? De todos los elementos negativos y sobre todo ha defendido a todos, que es lo más lindo, ¿verdad? Con su muerte, con su sangre en la cruz derramada. Puede ofrecer entonces, decíamos nosotros y nos hacíamos esta pregunta, pero mano de cruzure, pero tú la de salva. Esa persona, ¿será que puede hacerlo? Alguien que es impotente, abandonado y solo. Evidentemente que es ridículo. Así lo sienten los judíos que se ríen de sus viejas pretensiones. Así lo intentan los judíos mismos, ¿verdad? Que están buscando y que de alguna manera, ¿verdad?, le están queriendo juzgar y encontrar, ¿verdad?, pelo al huevo, ni condenar, ni desaparecer. Así entonces lo sienten los judíos que se ríen de sus viejas pretensiones. No puede ser Cristo de Dios, el elegido, un hombre que parece abandonado. Este es el otro problema, ¿verdad? En cuanto que vienen las pruebas, en cuanto que ellos mismos los están seduciendo y dirigiendo por fuerza, de acuerdo a sus propios intereses, ahora se preguntan y dicen, pero ¿será este pico va a ser? Porque así no tendría que ser el Mesías. Ese también es el otro concepto que es importante que tengamos en cuenta y sepamos nosotros. Algo enseñan, pero esto se refiere principalmente entonces a esa capacidad que el hombre tiene para discernir y para entender ese camino que estamos haciendo. Ese camino que nos dará la paz, la serenidad, la apertura de vida, la apertura de corazón. Upea la ñandeña mañana, upea la ñandeña sana, y eso es justamente lo que Lucas nos está insinuando sobre la altura del juicio en que se viene a decidir nuestro destino. Sobre esto se encuentra todavía la posibilidad del cambio. Y ahora ante esa pregunta de que si puede o no puede uno que muere condenado de los hombres, impotente, abandonado y solo, ¿puede o no puede ofrecer salvación? Evidentemente, eso es ridículo. Así lo sienten los judíos que se ríen de sus viejas pretensiones. Es decir, según los judíos esto es imposible. No se puede absolutamente. No puede ser Cristo de Dios, el elegido, un hombre que parece abandonado. Quizá ha salvado a otras personas. Es posible que tuviera algún poder extraño. Si has salvado a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y nos salvas a nosotros y nos bajas de la cruz para que nosotros hagamos, en síntesis, entonces, lo que queremos. Bueno, queridos amigos, esta teología de Lucas nos invita a seguir reflexionando y entendiendo. Vamos a concluir con la bendición del Señor que llegue al corazón y a las vidas de cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.